Imploramos tu presencia en medio nuestro en este momento, para que tú, amado Señor, nos sostenga y permita, Señor, que sea tu palabra santa y bendita la que sea expuesta en esta mañana. Y que esta palabra, Señor, cale en los corazones de las personas que la escuchen, a fin de que pueda producir cambios significativos en sus vidas, Señor, de acercamiento a ti, de conversión y arrepentimiento, Señor, de apegarnos a tu fe cada día. Oh Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, al libro. Pasó lo mismo que Adán. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículos 18 y 19. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo está encargando a Timoteo, a un compañero fiel, ¿verdad?, que milites en la buena milicia. Pero no se trata aquí de una guerra con armas bélicas, ¿verdad?, sino porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino espirituales. Y le da un mandamiento, porque se habían hecho profecías de que Timoteo iba a ser pastor. Entonces lo llama a militar en la buena milicia. ¿De qué manera? Manteniendo la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y buena conciencia, es decir, teniendo una conciencia limpia, santa, delante de Dios, apartado del mal y apartado del pecado. Pero personas que desecharon esa buena conciencia, dice que naufragaron en cuanto a la fe, es decir, hicieron apostasía, se rebelaron contra la fe. Y vemos aquí en el versículo 20 que nos habla de Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, para que entonces ellos se mantengan en la fe y la buena conciencia. Ese es el tema de esta mañana, mis hermanos. Cómo tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. El propósito de este mensaje, en esta enseñanza, es para que el hombre de Dios haga conciencia de que debe actuar honestamente, de manera honrada, delante de Dios y delante de los hombres.
La palabra conciencia, si buscamos la etimología de la palabra, con significa dentro de, y ciencia, conocimiento, ¿verdad? Que viene de gnosis. Entonces la conciencia es una facultad que tiene el ser humano de discernir entre lo que es el bien y lo que es el mal. Es una facultad dentro del individuo que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque todos iremos al tribunal de Dios y seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o no lo sean. En sentido estricto, la conciencia es una noción interior del bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Desechar la buena conciencia nos hace naufragar, arruina nuestra fe, nos hace caer en la oscuridad de las tinieblas por causa del pecado que hay en nosotros. En las Sagradas Escrituras nosotros podemos leer desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento cómo personas se apartaron de Dios, ¿verdad? Se apartaron de Dios tenían una mala conciencia, pero se apartaron de Dios por tener la mala conciencia, tener la conciencia contaminada. Eso nos hace apartar de Dios. Pero muchas de estas personas persistieron en sus pecados. ¿Recuerdan el caso de Acán, que en la toma de Jericó sustrajo como botín de guerra mantos babilónicos, así como oro y plata, cosa que el Señor consideraba que era un anatema, es decir, que no estaba dado a coger ese botín, porque iba a ser maldito. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Qué pasó con Acán? Acán fue apedreado junto con toda su familia y fue quemado, incluso fue quemado, porque la ira de Dios vino sobre él. Recordemos también el caso de Coré. ¿Recuerdan de Coré? Datán y Abirán, que cuando el pueblo hebreo fue sacado de Egipto por mano de Moisés y por mandato de Dios, ellos iban murmurando contra Moisés y blasfemando. Incluso recuerdan hasta becerro de oro hicieron y todas esas cosas que el Señor, que no era agradable ante los ojos de Dios. Incluso llegaban a cuestionar la decisión de Dios de poner a Moisés como líder. Moisés y Aarón, que fue un mandato de Dios. Y los mandatos de Dios no son para oponerse a eso, sino para que nosotros lo obedezcamos. ¿Cierto? Entonces, estas personas sustrajeron cuando se derrumbaron las murallas de Jericó, ¿recuerdan? También sustrajeron del botín de guerra cosas que no le estaba permitido. Cuando ellos iban a la guerra, entonces, el Señor no le daba la victoria. ¿Por qué? Porque había una maldición en ese pueblo, había algo que ese pueblo había cometido que Dios no lo aprobaba. Y entonces esta gente también fueron, la ira de Dios vino también sobre Coré, Datán y Abirán. Aquí se salvaron los hijos. En el caso de Acán, los hijos y la familia y todo fueron arropados por la ira de Dios, fueron quemados. Pero en el caso de Coré, los hijos se apartaron del pecado y no fueron condenados. Pero recuerdan también los casos de dos varones, ángeles, que el Señor envió para que anunciara que la ciudad de Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Y fueron a la casa de Lot. Y entonces, una vez allí, los varones
llegó un murmullo, llegaron personas adultas, grandes, hombres, y le decían a Lot, vieron cuando los varones entraron, sácalo para que lo conozcamos. Aquí el contexto de este término quiere decir tener una relación con esos hombres. Imagínense ustedes cómo estaba pervertida la ciudad, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. El Señor lo había mandado destruir. Entonces estas personas, con un pecado tan grande, y entonces, ¿qué le dijo Lot? Yo tengo 2 hijas, que son señoritas, yo te la doy, se la doy a ustedes para que hagan lo que ustedes quisieran con ella. Pero la aberración de esa persona era tan grande que no querían las hijas, ellos querían era a los varones. Nosotros, mi esposa y yo tenemos unos amigos que son italianos. El esposo es italiano, la señora es dominicana, vivieron mucho tiempo en Italia. Y tienen una niña, y la niña, una vez voy yo a la casa, la niña también vivió allá en Italia. Y le digo yo, fulana, ayer estaba yo pensando en ti, en usted, y la niña así me mira, con cara de asombro, porque también allá el conocer o pensar en una persona es también tener relación. La mamá se rió, y digo yo, ¿qué yo dije? ¿Qué hice? Y me dijo, es que esa palabrita ya no es igual que aquí. Entonces las personas de Sodoma le decían a Lot, sácalo para que lo conozcamos. También en Génesis 4 vemos que Adán conoció a Eva. Entonces ahí el conocer es tener relación. Vimos el caso de Rahab, que era una pecadora, pero se apartó de su pecado. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? La separó, la apartó. Cuando vino la ira de Dios sobre esa ciudad que destruyó, esa persona, Rahab, porque se arrepintió de su pecado, ¿verdad? No fue también tomada junto con aquellos que fueron. Pero conocemos el caso del rey David. El rey David fue ungido, ¿verdad?, por rey, por mandato de Dios, pero cometió pecado. ¿Recuerdan lo que pasó con Betsabé, que era la mujer de Urías, uno de sus más aguerridos guerreros, un guerrero fuerte, fiel a él? Y esta persona, el rey David, vio a Betsabé que se estaba bañando en un patio y la codició y la conoció. Y la conoció. Betsabé concibió un hijo del rey David. Contrario a lo que el Señor había, ¿verdad?, le había advertido del pecado, que no debía, la conciencia. Si él era un fiel hijo de Dios, debía haber tomado esa y no pecar con la mujer de... Porque él fue mucho más, diría yo, mucho más sádico. Porque él mandó al esposo de Betsabé al frente de guerra. Y mandó a Joás, que era un general, dijo, ponlo al frente de la batalla, porque ahí él se lo van a lamber y yo me voy a quedar con la mujer. Fíjense ustedes hasta dónde llega la maldad del hombre. Ella concibió un hijo en esa relación, el hijo enfermó, ¿y qué hizo Dios con el hijo? No le dio vida. Sin embargo, David después tuvo a Salomón, ¿verdad?, con otra relación ya que no era pecaminosa. También David cometió otras faltas contra el Señor. En el caso de que el Señor le dio muchos territorios, muchas conquistas en la guerra, y él quería seguir expandiendo. Recuerdan que mandó a hacer un censo. También no era agradable ante los ojos de Dios. Pero David se arrepintió de su pecado. ¿Recuerdan la prédica del domingo pasado aquí del pastor Dante? Donde en el Salmo 51, vamos allá, por favor.
Aquí David se arrepiente de sus pecados. Miren cómo dice el Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está él reconociendo su pecado, ¿verdad? Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, del cual ninguno de nosotros podrá escapar, del justo juicio de Dios. El 5, termino aquí, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí vemos a David humillado delante de Dios, arrepentido de su pecado. Pero también conocemos el caso del apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, de los hijos de Dios, fue un perseguidor. Hasta cuando apedrearon a Esteban, él estuvo presente en ese hecho bochornoso de una persona que era servidor de Dios. Sin embargo, él estuvo ahí presente. Pero el apóstol Pablo, vamos a Hechos, al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 22:20. Mi hermana Arlene y todos los demás. $22:20. Dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo, dice Pablo, también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Capítulo 23, a continuación dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces el apóstol Pablo abandonó su pecado y todos conocemos la historia del apóstol Pablo, que fue uno de los que escribieron muchos libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y gracias a él conocemos de los hechos de los apóstoles y de Jesucristo. Gracias al apóstol Pablo. Porque el Señor mismo lo rescató. En vez de perseguidor, yo quiero que tú me seas fiel, que tú prediques tu palabra. Y ya sabemos lo que hizo Pablo, que Pablo no fue un jueguito lo que hicieron con Pablo. Fue encarcelado, fue apedreado, sufrimiento y padecimientos, como él, muy pocos hombres o personas han sentido. Y él se mantuvo fiel a Dios. Vamos a la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita caer en el pecado. 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, sea instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Segunda de Timoteo. Y dispuesto para toda buena obra. Es un mandato de Dios que nosotros debemos de obedecer. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse delante de Dios aprobado, es decir, tener la aprobación de Dios en las cosas que hace. Porque aquí hay maestros y saben lo que es la aprobación, cuando un alumno aprueba, ¿verdad? Y cuando es reprobado. Y en el tribunal de Dios, algunos seremos, espero que usted también esté en ese juicio y sea aprobado delante de Dios, por tener una conciencia limpia delante de Dios, por andar en sus caminos como Él manda, apartado del mal, apartado del pecado, de toda maldad, teniendo una conciencia aprobada delante de Dios, es decir, que Dios apruebe los actos que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque son limpios delante de Él. En Hebreos 10:22, voy a leer, por favor, permítame leer, dice: nos permite acercarnos con corazón limpio y plena certidumbre de fe. Purifica nuestros corazones de mala conciencia. El purificar nuestros corazones de mala conciencia quiere decir que seremos lavados con la sangre de Jesucristo, apartados de todo mal, de todo pecado. Hay jóvenes, del Politécnico Simón Orozco aquí. No hay, están arriba, ok. Vayamos ahora a Primera de Timoteo, primera carta o epístola a Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice: Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense aquí nos habla de que estos espíritus engañadores que nos harán apartar de la fe, nos harán caer en pecado, ¿verdad?
espíritus engañadores y doctrinas de demonios que procurarán apartarnos de la fe. Pero esta persona, ¿qué dice aquí? Que tienen la conciencia cauterizada. Es decir, el que tiene la conciencia cauterizada es una persona que comete un pecado y vuelve y comete el otro y sigue cometiendo el otro hasta que se hace insensible ya a cometer otro pecado más. Ya da lo mismo. Yo recuerdo que yo tenía un jefe cuando laboraba en obras públicas, que una vez yo era el contador de un departamento y fui a llevarle algo, un servicio, algo. Y él estaba hablando con la señora. Yo, siéntate. Y habló con la señora y estaba hablando. No, mira, no. Lo que pasa es que yo tengo que salir con el secretario hoy. Cuando eso era el secretario que se decía, secretario de Obras Públicas. Tengo que salir con el secretario esta noche. Bueno, ya tú sabes, después nos vemos. Yo te llamo. Y cerró y dice, oye, yo tengo una maestría en cuentos. Yo creo que no hay nadie que meta más cuentos que yo. Tenía la conciencia cauterizada. ¿Por qué? Por el pecado. El hombre de buena conciencia, mi hermano, es poseedor de integridad moral, es honrado, es justo, es limpio, poseedor de una conciencia sana, de una conciencia fuerte, sin mácula. Es cuando tenemos la seguridad de que en nuestras mentes no está presente el pecado. Y ustedes saben que los pensamientos llegan a nuestras mentes. Los pensamientos son libres. Ellos no dicen, déjame meterme en tu cabeza ahora o en tu mente. Sino que nuestros pensamientos llegan a nuestras mentes. Querrámoslos nosotros o no. El mismo caso de David. Se metió un pensamiento de infidelidad cuando él vio la mujer de Urías desnuda, bañándose. Se le metió ese demonio. Pero él pudo haber cerrado la ventana, poner la cortina y apartarse de ese pecado y de esa maldad. Entonces, ¿qué va a depender si tenemos nuestra conciencia limpia o no? De la actitud que nosotros como personas adoptemos frente al pecado. ¿Qué hizo él? Bueno, se dejó caer en la tentación y pecó. Ese pensamiento le llegó y él actuó de una forma incorrecta ante los ojos de Dios. Pero él pudo también decir, vamos a cerrar esta cortina. Esa señora que se está bañando ahí desnuda, ¿por qué se baña ahí? Bueno, creo yo, no sé. Pudiera ser. Yo tengo un amigo que dice, pero yo soy hombre. Pero eso no justifica el pecado. Una conciencia buena y limpia, rociada con la sangre de Cristo e iluminada por el Espíritu Santo, discierne claramente cuál es la voluntad de Dios. Si tenemos nuestra conciencia limpia, entonces juiciosamente decimos, es un pecado, a Dios no le agrada eso. Entonces eso no lo voy a hacer. Pero decimos también, se actúa de manera contraria. Y es lo que acabamos de decir. Pero cuando tenemos la conciencia limpia y pura, delante de Dios y delante de los hombres. Porque en un momento podemos engañar al hombre. El hombre puede engañar a su mujer, como fue el caso del jefe que yo le cité. Pero a Dios no lo puede engañar. Recuerden cuando el profeta Samuel fue a ungir a David como rey, ¿qué le dijo el profeta Samuel? Está en el capítulo 16, versículo 7. No mires a su parecer, ni la grandeza, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira, ¿qué? Lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Jehová mira el corazón del hombre. No solamente lo que está delante de sus ojos. Es un versículo muy importante que debemos aprendernos de memoria. Está en 1 Samuel 16,
Creo que 7 el versículo. Anótenlo y lo buscan después. El apóstol Pablo establece cuáles son los requisitos para los diáconos. ¿Cuáles son los diáconos? Los que sirven en la iglesia, ¿no? Así, mamá Juana. Los que sirven en la iglesia. Entonces vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 8 y 9. Ese es requisito para los diáconos, también para los obispos, lo mismo. Dice, 1 de Timoteo capítulo 3, 8. Dice lo siguiente, los diáconos, aquí están detrás, están todos ellos, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, ¿cómo? Con limpia conciencia. Ahí está más claro de ahí, ¿verdad? No canta un gallo, como dicen en el campo. Entonces, los diáconos son personas que sirven en la iglesia. Y gracias le damos a Dios, ¿verdad?, que nuestros diáconos hacen la labor que el Señor y la iglesia le ha encomendado. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? La conciencia es algo que todo ser humano posee. Y por esa conciencia seremos juzgados. Ya habíamos dicho que iremos todos al tribunal de Dios. A veces cometemos un pecado y ese pecado a veces nos mortifica. Sea usted creyente o no le haya creído a Dios, no se haya arrepentido de sus pecados ni de su maldad. Yo recuerdo una serie en la televisión que vimos mi esposa y yo, de una pareja de esposos donde la esposa le estaba siendo infiel al esposo. El esposo ya sospechaba y mandó un detective y tomaron fotos de la mujer entrando al apartamento y todo eso, y con el hombre que no era su esposo. El esposo de la señora, ya con la sospecha, ya con la evidencia de que le estaba siendo infiel, fue al apartamento de este señor y lo mató. Cogió el cadáver, lo envolvió en una túnica, limpió todo, lo metió en el baúl de su carro y se fue. Gracias a él, que la persona no pesaba mucho, porque hubiera tenido que buscar un ayudante, ¿verdad? Y entonces ahí se complica la operación. El hombre lo mató y lo llevó a un vertedero. Encuentran el cadáver del hombre y la policía comienza a indagar. Porque la policía sabía que la mujer había ido al departamento. Tenían evidencias, pero no de que el hombre había ido, y fue el hombre que lo mató. Pasó el tiempo, fueron a investigarlo. Mire mi tarjetita ahí, si usted sabe algo, llámeme. Y el hombre sabía lo que había hecho. Y esa conciencia a ese hombre le estaba mortificando. No podía vivir con esa situación, con lo que había hecho, que había matado a una persona. Su conciencia, ¿cómo decimos cuando nos arrepentimos de algo malo que hemos hecho? Le remordió la conciencia, ¿verdad? Entonces a él le remordió la conciencia y él le dijo a la esposa, yo me voy a entregar. Dice, ¿y cómo tú te vas a entregar? Pues ya había pasado mucho tiempo y ya como que la cosa iba a pasar desapercibida. Pero la conciencia de este hombre le estaba mortificando, no podía dormir, habiendo cometido un homicidio. Y entonces él dijo, me voy a entregar a la policía, y se entregó. Entonces la conciencia le hizo un llamado en su interior, arrepiéntete de ese pecado, y así él lo hizo. ¿Qué debemos hacer para tener una buena conciencia? Vamos, primero llevar una buena conducta. Primera de Timoteo 4:12.
Ahí mismo. Hermanos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer. Por favor, el micrófono que lo pueden tener listo. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ese es el testimonio que debemos de dar. Y ese es el testimonio que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, de los que le han creído a Dios, ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué le parece eso? ¿A qué se le parece ese texto? Al libro de Gálatas, ¿no le parece un poquito? Los frutos del Espíritu. Entonces, debemos dar testimonio de nuestra buena conciencia. Porque el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a pasar a 2 de Corintios ahora, ahí mismo, vecino. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 21 dice: Segunda de Corintios 8, 21 dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Nuestra buena conciencia debe ser un testimonio delante de Dios, pero también delante de los hombres. Porque hay personas, y este es el segundo aspecto de cómo tener una buena conciencia, cuidándonos de tener deudas pendientes. Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículos del 5 al 8. Dice el apóstol Pablo aquí: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Es decir, hoy hay cena del Señor, ¿verdad? ¿Hay cena del Señor hoy? No, no hay. Cuando vamos a presentarnos delante de la cena del Señor, debemos hacerlo con un corazón dispuesto delante de Dios, apartado del pecado, de la maldad. Si tiene deuda con tu hermano, es lo que dice aquí: al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Tiene una deuda, tiene un pecado en tu corazón, confiésalo antes de tomar la cena del Señor. Porque el Señor no aprueba cuando tomamos la cena del Señor indignamente. Tenemos que presentarnos delante de Él con un corazón y una conciencia limpia delante de Él. Otro aspecto por lo cual nos hace tener una buena conciencia ante Dios es mediante el ejercicio de los dones. Romanos 12,
una página anterior, no, ahí mismo, en esa misma página, versículos del 5 al 13. Romanos 12, versículos del 5 al 13. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, hágalo, como dice, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, de hermanos, ¿verdad? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No puedo dejar de mencionar este, capítulo 12. Gozosos en la esperanza. Ay, Dios mío, diría una hermana por ahí. Ay, santo. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. El ejercicio de los dones que nuestro Señor nos ha dado, tenemos que ponerlo en práctica. Y aquí nos dice, aquí nos habla de ¿qué? De profecía, anunciar el Evangelio. Nos toca a nosotros, ya no a los profetas que profetizaron, ¿verdad? De la segunda venida de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nos toca a nosotros anunciar el Evangelio, dar a otros lo que nosotros hemos recibido, la gracia de Dios que hemos recibido. Tenemos que darla a otros, como anunciando el Evangelio. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? De distintas maneras. Usted puede ir distribuyendo tratados. Todavía quedan 2 cajas de tratados ahí abajo. Tenemos que hacer una jornada para salir de esos tratados, porque guardado no es que el Señor lo quiere. Llevar esos tratados y decirle a la gente, anunciarle el Evangelio, evangelizar a esa persona, decirle que el Señor vendrá por segunda vez, que deben arrepentirse de sus pecados. En el 7, ¿qué dice? O si de servicio, en servir. Hay muchas áreas en nuestra iglesia en la cual usted puede servir, y hay personas sirviendo en el cuidado de los niños en la cuna, ¿verdad? En la enseñanza a los jóvenes también, llevando el credo de la iglesia de muchísimas maneras, ¿verdad? O el que enseña en la enseñanza de sus propios hijos. Los que tienen hijos adolescentes, jóvenes, saben que aquí en la iglesia le damos instrucciones acerca de la palabra de Dios. Si alguno de ustedes aún no está viniendo, pues acérquese a los diáconos, acérquese a los pastores, y ellos le indicarán en qué lugar colocar a sus hijos o sus nietos. En el versículo 13 dice, compartiendo para la necesidad de los santos. No solo en la iglesia se debe ejercer ese don, sino que es un mandato de Dios, para que los que tienen podamos ayudar a los que no tienen o a los que menos tienen. Visitar a los enfermos, así como los hermanos que han dejado de venir a la iglesia, hay que darle apoyo. Aquellos que están pasando por un momento de aflicción o situaciones difíciles en su vida, es bueno visitar a los hermanos enfermos. Hay un ministerio aquí donde el hermano Mirciade y otros hermanos están
ayudando en ese sentido a personas enfermas, en este caso a don Ramón, allá en la entrada de guerra. Y ahí se reúne un grupo de personas y se le lleva la palabra de Dios. Y es importante esto. El apóstol Pablo procuró tener siempre una conciencia limpia y santa ante Dios y ante los hombres. En 2 de Corintios 1:12, voy a leer por favor, por cuestiones de tiempo. Veo que no hay preguntas, no hay comentarios. 2 de Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Fíjense cómo el apóstol Pablo habla aquí de un testimonio de nuestra conciencia, con sencillez y con sinceridad de Dios. Limpia, una conciencia limpia. Dios ama a la persona que tiene limpia conciencia. En el libro de los Salmos 18:26 dice el salmista: limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Y agrega en Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué le parece? ¿Preguntas no hay? ¿Tiene una pregunta ya? Hermano Angeli. Sí, más bien que una pregunta, es una nota al margen de lo que dices, porque nosotros tenemos también que tener en cuenta que la conciencia por sí misma, como usted la definió al principio, no tiene la capacidad de, porque no es un agente, sino más bien, como usted bien lo definía, una facultad. Por tanto, uno debe tener mucho cuidado cuando plantea el tema de la conciencia y el efecto que puede tener en las decisiones, porque Judas tuvo una conciencia de lo que hizo. Sí. Sin embargo, esa conciencia no lo llevó a arrepentimiento, Así es. sino más bien que lo llevó todo lo contrario, ¿verdad? Lo llevó a lo que tú decías ahorita, me acordé de eso cuando mencionaste la palabra remordimiento. Sí. Porque mucha gente lo que tiene es remordimiento porque sabe que lo que hizo está mal. Ahora, ¿quién sí da arrepentimiento al hombre? El Espíritu de Dios. Él te guía a toda verdad a través de ese conocimiento. Por eso nosotros muchas veces usamos la frase, y tu conciencia te está acusando, pero ella no pasa más de ahí, porque el conocimiento es la verdad interior que tenemos acerca de eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer a partir de esa acusación? Bueno, rogar que el Señor tenga misericordia y el Espíritu Santo te dé entonces arrepentimiento. Pero la gente a veces tiende a confundir, y por eso hacía la nota, una buena conciencia con arrepentimiento, y no tiene que ver una cosa con la otra. Una buena conciencia te puede llevar al arrepentimiento, eso sí, pero la conciencia en sí mismo no te va a llevar, porque no es un agente, sino una facultad, como bien tú la definías al principio. Sí. Por tanto, cuando nosotros hablamos de buena conciencia delante del Señor, entonces estamos hablando de un buen uso del conocimiento que tenemos acerca de Dios, y cómo entonces nosotros nos comportamos conforme a lo que Dios demanda de nosotros, que bien lo ejemplificaste en los ejemplos que ibas poniendo de David, cada uno de esos hombres de Dios. Muy bien, gracias hermano. Así es, la conciencia como tal, una facultad interior en el individuo, ¿verdad? Pero los hechos o resultados de la conciencia es lo que lo que debemos de presentar delante de Dios. Si tu conciencia ha sido de arrepentimiento, abrazando la fe, apartándote del mal, teniendo una conciencia limpia, sana, pura delante de Dios y delante de los hombres, el día del juicio entonces tú serás apartado junto con nuestro Dios. Si los resultados de esa conciencia ha sido el homicidio, el robo, la deshonestidad, y no te has arrepentido, ¿verdad? Porque hablamos de personas que cometieron hechos pecaminosos, pero se arrepintieron, tuvieron el perdón de Dios.
Si persistimos entonces en esos caminos de pecado y de perdición, entonces iremos a condenación. Y esa es, para terminar, la aplicación que quiero hacer. Dice, amigo que me escucha, ¿quiere tener una buena conciencia ante Dios? Dale la espalda al pecado y ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, como señalaba el hermano. Y de esa manera podrás cosechar las bendiciones que llegarán a tu vida y seremos poseedores de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amigo que me escucha, te llamo en esta hora a darle la espalda al pecado, a arrepentirte de tus malos caminos, a convertirte de tus malas acciones, para que por gracia podamos actuar con una buena y limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres, y podamos ser considerados hijos de Dios. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra santa y bendita que ha sido predicada en esta mañana. Te pedimos, Señor, que esta palabra penetre en los corazones de las personas que la han escuchado, Señor. Que produzca, Señor, un efecto positivo de limpia conciencia, de arrepentimiento, Padre Santo, a los fines de que puedan ser añadidos a tu iglesia aquellos que han de ser salvos si aún no lo son. Que pueda fortalecer la fe de nuestros hermanos, teniendo una limpia conciencia delante de ti y delante de los hombres. Todos estos son favores que te pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermano. Vamos a receso.